Lo que el 28 de marzo de 2005 comenzó como una discusión más entre una madre y su hija, terminó convirtiéndose en una confrontación mortal. Las dos mujeres llegaron a lanzarse cuchillos de cocina y sin saber exactamente cómo ocurrió, la discusión terminó transformándose en una pelea física. En medio del caos, ambas llegaron a golpearse contra la pared y entonces de repente todas las luces de la casa se apagaron, dejándolas enfrentadas en completa oscuridad. Cuando las luces volvieron a encenderse, Juliana Yamoja Hilares, de 18 años, descubrió que su madre estaba tendida en el suelo, sin vida, sobre un charco de sangre. Su cuerpo presentaba 65 puñaladas. Algunas notas de prensa de la época hablaron de más de 60 heridas e incluso una llegó a mencionar 67. Pero la cifra de 65 es la que aparece en la mayoría de fuentes y también en la sentencia del Tribunal Constitucional. Juliana declaró ante las autoridades que su madre se había quitado la vida, pero esa versión no convenció a los investigadores. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy impactante. Antes de empezar, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, déjame un me gusta ahora o al final del vídeo si te acaba pareciendo interesante e informativo. Os recuerdo que tengo mi canal secundario donde hablamos sobre chismes y los comentamos, y el podcast donde hablamos sobre historias aterradoras que comparte la gente. Y ahora ya sin más, empecemos con este caso. Sobre los primeros años de la vida de María no existe demasiada información, aunque sí que se sabe que dedicó gran parte de su vida a construir una familia junto a su marido Luis Yamoja Flores. Su nombre completo era María del Carmen Hilares Martínez y tenía 47 años en el momento que sucedieron los hechos. Trabajaba como secretaria en una oficina militar, mientras que Luis ejercía como juez, titular del Juzgado Civil 41 de Lima. Gracias al puesto de Luis, la familia Yamoja disfrutaba de una situación económica estable y vivían cómodamente en una vivienda ubicada en la calle Las Magnolias, en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima. La pareja tuvo 3 hijos, una niña llamada Juliana y 2 niños, uno llamado Luis y el menor, que se le identifica como el hijo menor por su corta edad, por ser menor en el momento de los hechos, pero en algunos archivos se le menciona como Rey Yamoja, aunque la mayoría de medios evitó publicar su nombre completo debido a que era menor de edad en ese momento. En este relato lo llamaremos R. Para muchos padres, el primogénito ocupa un lugar especial dentro de la familia, y en el caso de Luis no fue diferente. Juliana era la niña de sus ojos, la adoraba profundamente, la consentía, le daba todo lo que podía y se aseguraba de que siempre estuviera feliz. Juliana nació el 15 de octubre de 1986 en Lima, Perú, y desde el primer momento desarrolló con su padre un vínculo muy estrecho. Ambos se querían profundamente y siempre tuvieron una conexión muy especial. A medida que Juliana crecía, comenzó a destacar en las artes creativas. Le apasionaba aprender sobre arte, bailar. De hecho, llegó a ganar un concurso de baile en televisión. Le gustaba leer. Y cuando tenía 13 años descubrió especialmente la poesía. Su amor por este arte era tan grande que ganó varios concursos de poesía y encontró en la escritura aquello a lo que quería dedicar su vida. Sin embargo, cuando llegó el momento de entrar en la universidad y decidir qué camino elegir, eligió seguir los pasos de su padre. Quería convertirse en jueza o abogada. Aunque Juliana amaba la poesía, admiraba aún más a su padre y quería hacerlo sentir orgulloso. Y por esta razón, se matriculó en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, una institución católica privada exclusiva para mujeres en Lima, donde comenzó sus estudios de Derecho. Ahí destacó por su alto rendimiento académico, aunque algunas fuentes señalan que prefería mantenerse distante de sus compañeras y evitaba socializar. En cuanto a la dinámica familiar, mientras sus hermanos eran muy cercanos a su madre y disfrutaban de pasar tiempo con ella, Juliana no tenía esa misma relación. El vínculo entre madre e hija nunca fue realmente bueno, ni llegaron a ser cercanas. Pero como he dicho, Juliana y su padre sí que eran súper cercanos. Y con el paso de los años, lejos de mejorar la relación con su madre, solo empeoró. Según Luis, el hermano de Juliana, ella y su madre discutían prácticamente todos los días por diferentes motivos. La ropa que Juliana elegía, la forma en la que se maquillaba, o incluso el hecho de que no volviera a casa y no avisara de dónde estaba ni con quién. Esto hacía enfadar especialmente a María porque no aprobaba el grupo de amigos con los que Juliana se relacionaba.
Juliana respondía mal, era grosera con su madre y, según su hermano, incluso llegó a robar dinero y joyas del armario de su madre María. Luis también contó que en una ocasión Juliana robó la tarjeta de crédito de una compañera de la universidad, fue hasta un cajero automático y retiró efectivo utilizando la tarjeta. La descubrieron y su padre tuvo que pagar para evitar que el asunto llegara a manos de la policía. Era como si las reglas simplemente no se aplicaran para Juliana. Por más que María intentaba imponer límites y hacer que se cumplieran, no conseguía detenerla. Juliana también solía utilizar frases hirientes contra su madre, llegando a decirles cosas como «por eso mi papá me ama más que a ti», o «me odias porque me va mejor que a ti», «tú nunca fuiste a la universidad, yo sí que voy». Después añadía «solo eres una secretaria, que sabrás tú». Al hablar de su madre en una entrevista, Juliana describió la relación entre ambas de esta manera. «Mi mamá era muy explosiva, nada le parecía bien, peleábamos por cualquier tontería. No recuerdo qué causó esta pelea, pero una vez se enojó, fue a mi cuarto y destruyó todas mis cosas, mis perfumes y mi ropa». Después de cada discusión con su madre, Juliana acudía a su padre, quien la tranquilizaba y, según los relatos, casi siempre terminaba poniéndose de su lado. María intentaba explicarle a su marido: «necesitamos controlar a nuestra hija, tienes que poner reglas, tiene que tener límites», pero eso solo generaba nuevas discusiones entre el matrimonio. Su padre realmente no ejercía una autoridad firme sobre Juliana, por lo que la única persona que parecía interponerse entre ella y todo aquello que quería hacer era su madre María, así que discutían constantemente. Sus amigos, familiares e incluso los vecinos las escuchaban o presenciaban incluso esas peleas. Era algo conocido por todos, madre e hija nunca habían tenido una buena relación y escuchar sus gritos era prácticamente parte de una rutina. Juliana parecía ser una persona completamente diferente dependiendo de con quién estuviera. Con su madre era distante, amarga, llena de rabia, pero con su padre en cambio era una chica cariñosa y feliz. En una ocasión, Luis, el padre, llegó a afirmar que si su hija algún día moría, él también moriría. Según Carmen, la hermana gemela de María, tía de Juliana, ella cree que el motivo por el que Juliana nunca consiguió llevarse bien con su madre era porque la veía como una amenaza. Carmen explicó que Juliana y su padre tenían una relación única, una conexión que, según ella, no era habitual entre padres e hijas. Dijo que nunca pudo afirmar con certeza que existiera una relación romántica entre ambos, pero aseguró que siempre tuvo esa sensación. También decía que Juliana parecía restarle importancia al papel de esposa y madre que tenía María, su madre. Carmen dijo: «se sentaba en el regazo de su papá, iban al cine, a la playa, a comer, llegaban a casa a las 10 u 11 de la noche, se vestía para lucirse y si toda la familia salía junta, Juliana se sentaba en el asiento del copiloto, mientras que María en el de atrás». Carmen contó además que su hermana la llamaba frecuentemente entre lágrimas, hablando del daño y la fractura que existía dentro de la familia. Sabía que aquella situación le estaba causando un enorme dolor y una profunda angustia. Para Carmen, aquella dinámica familiar se había convertido en algo profundamente destructivo. La relación entre María, Juliana y Luis parecía estar marcada por una tensión constante en la que los afectos, los conflictos y los resentimientos se mezclaban de una manera cada vez más difícil de controlar. Con el paso de los años, las discusiones entre madre e hija dejaron de ser simples enfrentamientos familiares y se transformaron en una lucha constante por el control. María intentaba establecer límites y recuperar una autoridad que sentía haber perdido, mientras que Juliana parecía resistirse cada vez más a cualquier intento de imponerle reglas. Y en cambio encontraba a su padre como un refugio permanente. Luis representaba para ella una figura de apoyo incondicional, alguien que la protegía y que en muchas ocasiones parecía incapaz de enfrentarse a ella. Esa cercanía que tenía con su padre terminó creando un desequilibrio dentro del hogar donde María quedaba aislada en su intento de poner orden. Según algunos testimonios posteriores, la tensión entre ambas aumentó especialmente durante los últimos meses antes de la tragedia. Los enfrentamientos eran frecuentes y la convivencia se volvió cada vez más complicada. La casa de la familia Llamoja, que desde fuera parecía un hogar estable, escondía una serie de conflictos emocionales que se habían ido acumulando durante años.
La noche del 28 de marzo de 2005, esa tensión finalmente llegó a su punto límite. Lo que ocurrió exactamente durante la pelea sigue siendo uno de los elementos más discutidos del caso. La versión de Juliana sostenía que la situación se salió de control durante una pelea con su madre, en la que ambas terminaron forcejeando con cuchillos. Ella afirmó que no recordaba con claridad cómo se produjo la muerte y que al recuperar la luz encontró a su madre gravemente herida. Sin embargo, la cantidad y distribución de las heridas hicieron que los investigadores cuestionaran esta explicación. El hecho de que María tuviera 65 puñaladas llevó a los peritos y a la fiscalía a considerar que la escena no correspondía con que se hubiera quitado la vida, como decía Juliana. Las autoridades comenzaron entonces una investigación en la que la principal sospechosa era la propia hija de la víctima. El caso generó una enorme atención mediática en Perú. No solo por la brutalidad del crimen, sino también porque la acusada era una joven estudiante de Derecho, hija de un juez, y porque detrás del asesinato parecía existir una historia familiar muy compleja marcada por años de conflictos. Durante el proceso judicial, la figura de Juliana fue analizada desde diferentes perspectivas. Para algunos era una joven impulsada que había reaccionado en medio de una situación extrema, para otros la violencia utilizada contra su madre demostraba una intención mucho más grave, y la defensa sostuvo que se trató de un episodio de violencia familiar que terminó en tragedia, mientras que la acusación consideró que Juliana había atacado deliberadamente a María. El caso terminó convirtiéndose en un debate nacional sobre la violencia dentro del hogar, las relaciones entre padres e hijos y la forma en que los conflictos familiares pueden llegar a extremos irreversibles. Años después, la historia de Juliana Llamoca continúa generando interés no solo por el crimen, sino también por todo lo que ocurrió antes de aquella noche. Una familia aparentemente normal, una hija marcada por una relación extraordinariamente cercana con su padre, una madre que sentía que estaba perdiendo el control y un conflicto que durante años nadie consiguió detener. En cuanto a los hermanos de Juliana, la relación que tenían con su madre era completamente diferente, como he dicho antes. Ellos la querían profundamente, la admiraban y disfrutaban de pasar el tiempo con ella. Salían a comer juntos, tenían confianza mutua y en general mantenían un vínculo familiar muy cercano. Por eso no entendían por qué su hermana Juliana era tan rebelde y por qué parecía incapaz de llevarse bien con María de la misma manera que ellos. Ellos siempre habían querido que Juliana solucionara sus problemas con su madre, que ambas dejaran atrás sus diferencias y que la tensión dentro de la familia desapareciera. Sin embargo, eso nunca llegó a ocurrir. Durante la semana en la que ocurrió el crimen, el padre de Juliana se encontraba fuera de la ciudad. Había viajado a Argentina por motivos de trabajo para realizar un curso de actualización judicial en Buenos Aires, y el hermano menor de Juliana, R, de 12 años, lo había acompañado. Eso significaba que durante varios días en la casa familiar solo estuvieron María, Juliana y Luis, el hijo. Y según Luis, aquella semana fue especialmente complicada para su madre. Poco después de que su padre se marchara, Juliana robó una joya del armario de María. Además, una noche no regresó a dormir y apareció al día siguiente con ropa diferente, algo que enfureció a su madre y provocó una nueva discusión entre ambas. Pero los conflictos no terminaron ahí. Otra noche, Juliana volvió a escaparse y cuando finalmente volvió a casa estaba completamente borracha y comenzó a golpear la puerta alrededor de la medianoche, intentando que la dejaran entrar porque se había dejado las llaves. Luis recuerda haberse despertado por el ruido y haber escuchado a su madre gritándole a Juliana que no podía seguir comportándose así, que ya no podía continuar actuando de esa manera y que aquella era la última vez que llegaba a casa en esas condiciones. La respuesta de Juliana fue inmediata y llena de rabia. Dijo: «Hago lo que quiero, tengo 18 años, no te metas». Al día siguiente, Juliana se levantó y le pidió dinero a su madre para asistir a un taller de la universidad. María se lo dio. Después de todo, si era para sus estudios, no tenía motivos para negárselo. Según Luis, poco después de que Juliana saliera de casa, su padre llamó para preguntar cómo estaban las cosas. María le respondió que todo iba bien y que, aunque seguían existiendo discusiones, aquello ya se había convertido en algo habitual. Era, según sus palabras, lo normal, lo de siempre. Le explicó que Juliana había ido a un taller y que ella y Luis estaban en casa. No obstante, entonces Luis hizo una pregunta que cambiaría la conversación. Luis, el padre, dijo: «¿Estás segura? Juliana no tenía ningún taller, ni clases, ni nada relacionado con la universidad hoy». La reacción de María fue de furia. Su hija le había mentido directamente para conseguir dinero e irse quién sabe dónde y con quién.
Para ella eso fue una muestra más de que la situación estaba fuera de control. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido, una cosa detrás de la otra durante esos días. Las peleas entre Juliana y su madre habían sido constantes durante toda la semana y el ambiente dentro de la casa era cada vez más tenso. Hasta que ese sábado 5 de marzo de 2005, una de esas discusiones alcanzó un nivel que nunca antes se había visto en la familia. Aquella mañana, Luis y su madre se levantaron temprano para ir a comprar los útiles escolares. Él acababa de ser aceptado en la universidad y María quería ayudarlo a prepararse para esa nueva etapa, comprarle cuadernos, ropa nueva y todo lo que necesitara. Primero fueron al banco para retirar dinero, pero al llegar María se dio cuenta de que había dejado su tarjeta en casa. Entonces dijo: supongo que hoy no podemos sacar el efectivo, volvamos a casa y mañana volvemos a por tus cosas. No está claro por qué no simplemente volvieron a por la tarjeta y continuaron con las compras, o sea, volvieron a casa a coger la tarjeta y volvieron al lugar para comprar, pero decidieron irse a casa. Cuando llegaron, Juliana no estaba ahí. Cada uno continuó con sus propios asuntos y alrededor de las 2:30 de la tarde, Luis le preguntó a su madre si podía irse a patinar con un amigo a un skatepark cercano. María le dijo que sí, que fuera a divertirse con sus amigos, y Luis recuerda que antes de salir abrazó a su madre. En ese momento incluso llegó a sentirse algo extraño por hacerlo, porque pensaba que simplemente volvería unas horas después y la vería de nuevo por la noche. Esto es lo que explicó. Lo que no sabía era que ese sería el último abrazo que le daría. Luis se fue a patinar y después de un rato volvió a casa para cambiarse de ropa antes de salir a comer con unos amigos. Según contó en diferentes ocasiones, cuando volvió a casa solo encontró a Juliana en la vivienda. Entonces vio algo que le llamó especialmente la atención. Su hermana estaba en la cocina sirviéndose un vaso de refresco de una botella de Coca-Cola. Para Luis aquello era extraño, porque Juliana no bebía refrescos, cuidaba mucho su figura y evitaba este tipo de bebidas o cualquier comida que considerara poco saludable. Era algo que según él jamás la había visto hacer. Al verla ahí con aquella botella gigante pensó: esto es muy raro, nunca la había visto hacer esto antes, pero bueno, decidió no darle importancia. Era extraño, pero no parecía algo por lo que preocuparse. Así que subió rápidamente a cambiarse de ropa para volver a salir a comer con sus amigos. Y alrededor de las 11 de la noche, Luis regresó a casa. Intentó abrir la puerta principal, pero descubrió que estaba cerrada desde adentro. Llamó varias veces, golpeó la puerta, esperó, pero nadie respondía. Según su relato, estuvo tocando durante aproximadamente 5 minutos, hasta que finalmente Juliana abrió. Solo llevaba puesta una toalla. Luis le preguntó: «Hola, ¿por qué no me abríais? Llevo siglos tocando». Y Juliana no respondió. Simplemente lo ignoró y continuó caminando alejándose de él. Luis no le dio demasiada importancia a la actitud de su hermana. La dinámica con Juliana podía ser extraña en algunos momentos, pero era algo a lo que, de cierta manera, ya estaban todos acostumbrados. Al final decidió seguir con su rutina. Fue hacia la cocina, comió unas uvas, subió a la segunda planta para ver la televisión y después de un rato volvió a bajar a la planta de abajo. Mientras estaba comiendo en la cocina de nuevo, sintió ganas de ir al baño y en lugar de subir hasta el baño principal, pensó en utilizar el baño de visitas que se encontraba en esa misma planta. Era un baño que casi nunca utilizaban, normalmente lo usaban las visitas o la mujer que acudía a limpiar la casa. Por eso, aunque no era habitual, Luis pensó que no pasaba nada por usarlo en ese momento. Además, simplemente no tenía ganas de volver a la planta de arriba y si tenían un baño abajo. Se acercó a la puerta pero descubrió algo extraño. Estaba cerrada con llave, y aquello no tenía sentido. La luz del baño estaba apagada y cuando llamó a la puerta nadie respondió. Entonces decidió mirar por una pequeña ventana que tenía el baño, y aunque estaba oscuro en el interior, consiguió distinguir algo que lo dejó paralizado: unas piernas. Después vio un cuerpo tirado en el suelo. Luis comenzó a gritar horrorizado e inmediatamente llamó a Juliana y le preguntó si su madre estaba dentro del baño o si se trataba de la mujer que iba a limpiar la casa. Estaba completamente en pánico, no entendía qué estaba ocurriendo ni quién podía estar ahí dentro. Juliana bajó corriendo y sorprendentemente se acercó con calma a la pequeña ventana para mirar. Después de asomarse, retrocedió y le dijo a su hermano: «No sé quién es». Sin embargo, Luis ya solo podía pensar en una cosa: tenía que entrar al baño y ayudar a quien estuviera ahí dentro. Intentó derribar la puerta varias veces, pero no consiguió abrirla. Desesperado, salió corriendo hacia la casa de un vecino para pedir ayuda. Llamaron a las autoridades y con ayuda finalmente consiguieron forzar la entrada.
Y entonces Luis recibió la peor noticia posible. La mujer que estaba tirada en el baño era su madre. María estaba tendida boca abajo sobre un charco de sangre. Cerca de su cuerpo estaban sus gafas rotas y también el mango de un cuchillo al que le faltaba la hoja. La escena era extremadamente violenta y para los investigadores que llegaron al lugar había algo evidente. Aquello no parecía un accidente y mucho menos un suicidio. Era un homicidio. Luis contó después que una sensación de electricidad recorrió todo su cuerpo. En ese momento solo quería creer que su madre aún podía recibir ayuda y que en el hospital podrían salvarla, pero era demasiado tarde. En diferentes entrevistas, Luis ha explicado que durante todo ese tiempo, Juliana se comportó de manera extrañamente tranquila. No gritó ni explicó lo ocurrido. Según él, lo único que vio fue que tenía los ojos llorosos, pero nada más. Cuando las autoridades llegaron, comenzaron a reconstruir lo ocurrido e interrogar a las personas presentes, y rápidamente descubrieron que Juliana había sido la última persona que había visto a su madre con vida, por lo que fue trasladada para ser interrogada. El coronel Acuña, perteneciente a la división de investigación, fue quien habló con ella. Durante la entrevista, Juliana le explicó que cuando su madre llegó a casa comenzaron una fuerte discusión y que María fue quien cogió el cuchillo primero. Según su versión, su madre la atacó y ella, asustada, consiguió quitarle el arma para defenderse. Afirmó que durante el forcejeo su madre terminó provocándose las heridas a sí misma, específicamente en la arteria carótida, lo que le había provocado un shock hipovolémico, una pérdida rápida y masiva de sangre que finalmente causó su muerte. Sin embargo, la autopsia contó una historia muy diferente. El examen forense reveló que María tenía 65 heridas de arma blanca. Su rostro estaba completamente desfigurado y según informes del caso fueron necesarios alrededor de 300 puntos de sutura para reconstruirlo antes del funeral. Las heridas estaban distribuidas por diferentes zonas del cuerpo: brazos, hombros, pecho, espalda, cabeza, orejas y cuello. Para los investigadores, muchas de esas lesiones eran compatibles con alguien que había intentado protegerse de un ataque brutal. La diferencia entre ambas mujeres también llamó poderosamente la atención. Mientras María tenía decenas de heridas, Juliana presentaba únicamente algunos rasguños, pequeños cortes en las manos y ciertos moretones en la parte inferior del cuerpo. Prácticamente no había sufrido daños importantes. Para los investigadores, la explicación de Juliana no encajaba. Una posibilidad era que María hubiera terminado en el suelo intentando defenderse, mientras Juliana permanecía encima de ella atacándola. Pero lo que parecía claro era que aquella escena no correspondía con una persona actuando únicamente en defensa propia. Tampoco tenía sentido que María se hubiera causado todas aquellas heridas por sí misma. La conclusión de los investigadores fue contundente: Juliana estaba mintiendo. Afortunadamente para ellos, no tuvieron que esperar demasiado tiempo para conocer lo que realmente había ocurrido. Durante las primeras horas del domingo, Juliana finalmente decidió contar una nueva versión de los hechos. La enorme diferencia entre las lesiones de ambas, más de 60 heridas en María frente a apenas unos pocos rasguños defensivos en Juliana, se convertiría años después en uno de los puntos centrales que analizaría el Tribunal Constitucional al revisar si la sentencia condenatoria había sido correctamente fundamentada. Entonces, Juliana cambió su versión de los hechos. Esta vez admitió que en realidad había sido ella quien cogió el cuchillo primero, no su madre. Reconoció que sí había causado heridas a su madre, pero volvió a insistir en que todo ocurrió mientras intentaba defenderse. Según su relato, todo comenzó después de que se despertara de una siesta durante la tarde. Juliana decidió probarse la ropa nueva que había comprado, así que cogió un espejo del baño de la segunda planta y lo bajó a la sala de estar, ubicada en el primer piso de la casa. Puso música a un volumen muy alto y comenzó a hacer una especie de desfile de modas improvisada para ella misma. Según su versión, poco después llegó su madre, quien entró de mal humor, y al ver la escena se molestó inmediatamente. Observó que Juliana había sacado el espejo del baño y le reprochó que nunca devolvía las cosas a su sitio. También vio la ropa esparcida por toda la sala de estar y escuchó la música a todo volumen, algo que aumentó todavía más su enfado. Además le dijo que el espejo podía romperse. Juliana afirmó que su madre simplemente explotó al ver todo aquello y que pensó que en realidad se estaba arreglando para salir con un chico que a María no le gustaba. A partir de ahí la discusión subió de intensidad rápidamente. Ambas comenzaron a insultarse y a gritarse, y Juliana aseguró que su madre incluso llegó a lanzarle un jarrón decorativo de barro que terminó rompiéndose. También afirmó que María le dijo cosas muy crueles como que nunca sería feliz en la vida y que esa era su maldición.
Juliana respondió atacándola verbalmente y le dijo que ojalá su padre se divorciara de ella de una vez. Incluso llegó a decirle que la única razón por la que Luis seguía con ella era porque supuestamente ella le había hecho brujería al padre. La discusión se estaba saliendo completamente de control. Era una pelea intensa, cargada de años de resentimiento acumulado. Según Juliana, el conflicto llegó a otro nivel cuando su madre la acusó de haber intentado envenenarla después de encontrar unos paquetes de veneno para ratas dentro de la casa. Sobre este punto, Juliana explicó a los investigadores que había encontrado este veneno en la cocina mientras se servía un refresco. Y dijo que al ver este veneno pensó: me pregunto qué pasará si mezclo este veneno para ratas con mi refresco. Entonces decidió hacer una especie de experimento. Y como he mencionado anteriormente, ese día de los hechos, cuando Luis volvió brevemente a casa para cambiarse de ropa antes de salir con sus amigos, le llamó la atención ver a Juliana con una botella enorme de Coca-Cola. Le pareció extraño porque su hermana nunca bebía Coca-Cola ni refrescos. Ese, según Juliana, era precisamente el momento al que se refería cuando estaba haciendo aquel experimento de a ver qué pasa si mezclo veneno para ratas con Coca-Cola. Afirmó que sirvió Coca-Cola en un vaso y mezcló el veneno con la bebida. Entonces, según su declaración, la palabra mamá apareció en su mente y comenzó a pensar en la posibilidad de envenenar a su madre. Sin embargo, aseguró que inmediatamente intentó detener esos pensamientos. Se dijo: no, Juliana, ¿por qué estás pensando esto? No podemos tener estos pensamientos. Finalmente afirmó que tiró la mezcla, guardó el paquete abierto de veneno en el bolsillo de sus shorts de mezclilla y abandonó la idea de hacerlo. Aún así, el episodio abrió muchas preguntas, o sea que explicara esto abrió muchas preguntas. Según Luis, el hermano, él creía que Juliana había comprado el veneno para ratas en una tienda de mascotas o en algún tipo de veterinaria cercana a la casa, y afirmó que ese producto nunca había estado dentro del hogar, así que lo tenía que haber comprado ella. Sin embargo, hasta donde se conoce, los investigadores nunca acudieron a preguntar a vendedores ni revisaron cámaras de seguridad para confirmar si Juliana realmente compró el veneno o si de verdad se lo encontró en casa. De cualquier manera, que el episodio resulta muy inquietante. Plantea una pregunta difícil de ignorar. ¿Qué clase de persona decide experimentar mezclando un refresco con veneno de ratas y venirle a la cabeza la idea de enveneno a mi madre? El hecho de que Juliana hubiera considerado la posibilidad de envenenar a su madre era como mínimo extremadamente preocupante y mostraba la complejidad del estado emocional en el que se encontraba durante esos días. Volviendo a la discusión entre madre e hija, Juliana continuó contando en esta nueva versión que después de la pelea decidió dejar a su madre hablando sola y se dirigió hacia la cocina intentando ignorarla y poniendo fin al enfrentamiento. La música seguía sonando a todo volumen. Ya en la cocina vio una sandía y pensó en cortar un pedazo. Pero antes de poder hacerlo, su madre la siguió hasta la cocina y continuó gritándole, diciéndole que no podía simplemente dejarla hablando sola. Juliana relató entonces: en la cocina vi un cuchillo, lo agarré y lo clavé en la mesa, diciéndole que se callara, que estaba cansada de sus gritos. También la insulté. Mi mamá corrió, agarró otros 2 cuchillos que estaban en el escurridor cerca del fregadero y me los lanzó. Esquivé uno y se estrelló contra la pared. El otro cayó cerca de mis piernas. Juliana aseguró que su madre cogió otro cuchillo y comenzó a perseguirla alrededor de la mesa de la cocina. En ese momento ella también agarró el cuchillo que había dejado clavado en la mesa y empezó a golpear a su madre utilizando el mango del cuchillo. El enfrentamiento físico continuó y en medio del forcejeo ambas terminaron chocando contra una pared. El impacto hizo que golpearan accidentalmente el interruptor de la luz y toda la habitación quedó completamente a oscuras. Las dos cayeron al suelo y continuaron peleando en medio de la oscuridad. La música continuaba sonando a todo volumen, por lo que resulta fácil imaginar el nivel de caos y desesperación de aquel momento. 2 personas enfrentándose sin poder verse, con una canción sonando de fondo y la tensión acumulada de años explotando en cuestión de minutos. Según Juliana, finalmente consiguió levantarse, encendió rápidamente la luz y fue entonces cuando vio a su madre en el suelo, cubierta de sangre, con el cuchillo clavado en el cuello. A pesar de la escena, Juliana mantuvo su versión. Insistía en que aquella herida mortal en el cuello de María había sido autoinfligida y no cedía en su afirmación de que su madre se había quitado la vida.
Pero entonces ocurrió algo que para los investigadores resultó especialmente relevante. En lugar de llamar a la policía o pedir ayuda de inmediato, Juliana cogió el cuerpo de su madre y lo arrastró hasta el baño, sujetándola por las piernas. Allí la dejó, cerró la puerta con llave y comenzó a limpiar la cocina. Después se fue a duchar, sin embargo fue interrumpida cuando su hermano Luis comenzó a tocar la puerta principal de la casa. Según el propio relato de Luis, el hermano, había pasado aproximadamente 2 horas entre la muerte de su madre y el momento en el que él llegó a casa. Durante todo ese tiempo, Juliana no llamó a emergencias ni pidió ayuda para su madre. Ese detalle sería utilizado posteriormente por la fiscalía como un elemento en su contra. Aunque Juliana había ofrecido una explicación sobre lo ocurrido, las autoridades seguían sin creer que se tratara de un caso de defensa propia ni aceptaban que María se hubiera provocado la herida mortal. En una declaración pública, el coronel Acuña explicó que se realizarían evaluaciones psicológicas para determinar la veracidad de la versión de Juliana. También dijo: el examen psicológico del Instituto de Medicina Legal está pendiente para determinar su salud mental, aunque quien tenía problemas psiquiátricos y recibía tratamiento ambulatorio era su madre. Estas palabras pusieron el foco en la salud mental de María y sugirieron que podía existir un contexto más complejo detrás del enfrentamiento. No significaban que estuvieran justificando las acciones de Juliana, pero sí habría la posibilidad de analizar otros factores familiares y emocionales. Sin embargo, la frase tuvo una enorme repercusión en los medios. Poco después comenzó a difundirse la idea de que María estaba loca o que tenía graves problemas psicológicos. Luis, el hermano de Juliana, estaba furioso con esta narrativa. Según él, su madre nunca había tenido ese tipo de problemas. No estaba desequilibrada, no era incapaz de razonar y desde luego no era una persona que hubiera decidido quitarse la vida. Le molestaba profundamente que su hermana utilizara esa explicación. Para Luis ya era suficientemente doloroso aceptar que su hermana había acabado con la vida de su propia madre, pero que además intentara destruir su imagen después de su muerte era algo que no podía soportar. En una entrevista expresó su enfado diciendo: ¿cómo puedes decir esas mentiras sobre ella después de que la mataste y nos la quitaste? Durante sus propias declaraciones públicas, Juliana insistía en que su madre no estaba bien y en que tenía problemas. Luis escuchaba esas palabras y se enfurecía porque estaba convencido de que no eran ciertas y sentía que todo el mundo estaba hablando mal de María. También le molestaba la interpretación que se estaba haciendo del informe forense. El médico encargado de la autopsia había indicado que no podía determinar con absoluta certeza si la herida fatal del cuello había sido autoinfligida. Como no podía confirmarse al 100%, Juliana se aferró a esa posibilidad y la presentó como si fuera un hecho probado, que María se había causado la lesión porque nadie podía demostrar lo contrario. Pero Luis, el hermano, estaba convencido de que esa versión era falsa. Él explicó ante los medios que, si las personas pudieran ver las fotografías completas de la autopsia, con todos los detalles, y desde cerca como él las había visto, entenderían que aquello no era un accidente ni un acto de defensa propia. Para él había sido un ataque intencional, violento y brutal de su hermana contra su madre. Aquí aparece un dato relevante. El 15 de julio de 2005, el peritaje psiquiátrico realizado por el Instituto de Medicina Legal concluyó que Juliana no presentaba ninguna enfermedad mental y que era plenamente consciente de sus actos en el momento del crimen. Este resultado reforzaba la posición de la Fiscalía sobre la narrativa de que la persona con problemas psicológicos era María. La familia del lado materno, sus hermanos, primos y otros familiares compartían la misma postura de Luis, el hermano. Estaban profundamente enfadados con Juliana, no solo por lo ocurrido, sino también por las declaraciones que estaba haciendo sobre María después de su muerte. Aunque contaba con el apoyo de la familia de su madre, Luis era prácticamente la única persona dentro de su círculo más cercano que expresaba abiertamente la rabia que sentía, y con el tiempo comenzó a distanciarse de su propia familia. Según él, su hermana realmente sentía que estaba por encima de su madre y que tenía derecho a decidir sobre su vida. Luis se convirtió en la principal persona que defendía la memoria de su madre y permaneció muy enfadado por la manera en que Juliana explicaba todo en sus versiones, ya que intentaba justificar lo ocurrido. Por otro lado, el padre de Juliana y su hermano menor, R, decidieron apoyarla y creyeron que realmente había actuado en defensa propia. Mientras tanto, en medio del debate público comenzaron a aparecer distintas versiones sobre lo ocurrido dentro de la familia Llamoja. Algunas personas defendían la posibilidad de que una madre pudiera llegar a ser cruel o agresiva,
y planteaban que quizá María, durante una discusión extremadamente intensa, había perdido el control y que la reacción de Juliana podía estar justificada. Otros aseguraban conocer a María y afirmaban que ella sí tenía problemas y que había sido violenta con su hija, pero también existía una versión completamente opuesta. Muchas otras personas salieron a defender a María, describiéndola como una madre amorosa, una mujer incapaz de hacerle daño a su hija y alguien que nunca había ejercido violencia contra Juliana. Para ellos, el problema siempre fue Juliana. Durante esos meses, los medios de comunicación comenzaron a llenar sus espacios con todo tipo de opiniones, rumores y especulaciones sobre la familia Yamoja. El caso se convirtió en un fenómeno mediático y la discusión pública se volvió cada vez más intensa. Los informes psicológicos también empezaron a ocupar un lugar importante dentro de la investigación. Según algunos reportes, Juliana presentaba lo que fue descrito como un complejo de Electra, una idea proveniente de la psicología clásica que se refiere a una fuerte vinculación afectiva hacia el padre y una rivalidad con la figura materna. Además, los exámenes señalaron rasgos de personalidad histriónica asociados con una necesidad excesiva de atención, una expresión emocional intensa y comportamientos orientados a llamar la atención. Cuando esta información llegó a los medios, comenzaron a surgir nuevos rumores sobre la relación entre Juliana y su padre. Algunos comenzaron a especular con la posibilidad de que Juliana hubiera visto a su madre como una rival o un obstáculo dentro de su vínculo con su padre, y que ese conflicto hubiera sido una motivación detrás del crimen. Cuando le preguntaron sobre esta posibilidad, su hermano Luis evitaba profundizar demasiado en el tema. Básicamente respondía, bueno, tendrán que preguntarles a ellos si tenían una relación o no, aunque sí mantenía siempre la postura de que su madre no era la villana de esta historia. Mientras avanzaba la investigación, las autoridades registraron la vivienda de los Yamoja y encontraron los paquetes de veneno para ratas. Fueron hallados en el patio trasero y también en una zona superior de la casa, que los relatos de Luis describían como el tercer piso, aunque en algunas imágenes del domicilio solo parecen apreciarse 2 plantas, por lo que podría tratarse de una terraza o azotea. Los investigadores también encontraron los mangos de los cuchillos utilizados durante el enfrentamiento, aunque las hojas nunca fueron localizadas. Luis afirmó posteriormente que esas partes del arma jamás aparecieron. Para los investigadores, la situación comenzó a formar un conjunto de elementos difíciles de ignorar. Tenían la declaración de Juliana afirmando que actuó en defensa propia, pero también tenían su propia admisión de que ella había sido quien cogió el cuchillo primero. Además, estaba su relato sobre el veneno para ratas, el hecho de que había escondido tanto los cuchillos como el veneno y los resultados de las evaluaciones psicológicas, que según la investigación indicaban la existencia de un posible motivo para atacar a su madre. Todo este conjunto de elementos fue suficiente para que las autoridades presentaran cargos contra ella. Aquí hay una corrección importante respecto a algunas versiones iniciales del caso. El delito por el que Juliana fue finalmente acusada y condenada no fue homicidio agravado con alevosía, sino específicamente parricidio. Este delito, contemplado en el artículo 107 del Código Penal peruano, se aplica cuando una persona mata a un familiar directo y en aquel momento establecía una pena que podía oscilar entre los 15 y 20 años de prisión. Ahora Juliana tendría que enfrentarse a un juicio y tratar de demostrar su versión de los hechos. Mientras tanto, la familia de María tuvo que hacer frente a una de las situaciones más dolorosas posibles: despedirla durante su funeral. Para sus seres queridos debió ser un momento devastador. No solo estaban enterrando a una madre, hermana, familiar querida, sino que además tenían que aceptar que la muerte había ocurrido dentro de su propia casa y a manos de alguien de su propia familia, su propia hija. Fue una despedida marcada por el dolor y por unas circunstancias imposibles de asimilar. El juicio contra Juliana comenzó en 2006. Y aunque no se ha podido confirmar de manera independiente la fecha exacta del inicio del juicio oral, que algunas versiones lo sitúan en el 8 de marzo de ese año, sí está confirmado que la sentencia fue dictada el 26 de julio de 2006. Desde el comienzo del proceso, Juliana mantuvo la misma postura. Aseguró haber actuado en defensa propia. Un detalle importante del inicio del juicio fue que su padre, el juez Luis Yamoja Flores, fue expulsado de la sala por decisión del tribunal, por lo que no estuvo presente durante gran parte del proceso. Juliana declaró que nunca tuvo intención de matar a su madre y que deseaba que todo aquello fuera simplemente una pesadilla de la que pudiera despertar. En una de sus declaraciones dijo: "No soy un monstruo, no tengo una mente malvada. En ese momento no sentí que fuera mi madre, era solo una marca oscura que venía hacia mí y quería evitar que me hiciera daño.
Sin embargo, a medida que el juicio avanzaba, algunas de sus declaraciones comenzaron a generar dudas y contradicciones. Una de las inconsistencias más importantes fue su postura respecto al veneno para ratas, un elemento clave dentro de la investigación. Juliana negó completamente cualquier relación con ese veneno, rechazó haberlo comprado, haberlo utilizado o incluso haber hablado sobre él en declaraciones anteriores, o sea, era toda una contradicción, todo este caso de principio a fin. Esta negación entraba en conflicto con la versión que había entregado inicialmente a los investigadores y se convirtió en uno de los puntos que más cuestionamientos generó durante el proceso. Juliana afirmó durante el juicio que en su interrogatorio inicial nunca mencionó en absoluto lo del veneno para ratas. Sin embargo, esta declaración entraba en clara contradicción con los primeros informes de la investigación, en los que sí que se recogía que ella había hablado del veneno y del refresco y de los pensamientos de enveneno a mi madre, y durante el juicio negó por completo haberlo mencionado o haber realizado cualquier tipo de mezcla con un refresco. La defensa de Juliana sostuvo de forma firme que ella actuó en defensa propia tras ser atacada por su madre. Paralelamente intentaron contextualizar su comportamiento dentro de un entorno familiar marcado por el conflicto constante y el malestar emocional acumulado durante años. Argumentaron que Juliana había estado sometida a un supuesto abuso verbal y emocional continuado dentro del hogar, lo que según su versión pudo desencadenar una reacción impulsiva en el momento del asesinato. En ese marco, Juliana describió episodios de violencia doméstica, como cuando su madre le habría arrojado un recipiente lleno de frijoles a la cabeza o cuando supuestamente la golpeó con una escoba. También afirmó que María leía su diario personal sin permiso, invadiendo su privacidad, y que le decía que su padre nunca había querido tener una hija. Durante su testimonio en el juicio, Juliana llegó a emocionarse y llorar al relatar estos episodios, mostrando una fuerte carga emocional ante el tribunal. Su defensa intentó además minimizar la gravedad de las lesiones causadas durante el altercado, argumentando que las heridas no eran suficientemente profundas como para haber causado la muerte de María y sosteniendo que la puñalada fatal en la arteria carótida había sido autoinfligida. Bajo esta línea argumental, Juliana no habría causado directamente la muerte de su madre. Sin embargo, la fiscalía mantenía una interpretación completamente distinta a los hechos. Aunque muchas de las 65 puñaladas encontradas en el cuerpo de María eran superficiales, el número total de heridas era para la acusación un elemento determinante. Indicaba un ataque prolongado, reiterado y deliberado, incompatible con una situación de defensa propia. Según la Fiscalía, en un escenario de legítima defensa o de forcejeo breve, lo esperable serían 1 o 2 heridas, quizá 3 en el peor de los casos, pero 65 puñaladas sostenían que no podía explicarse dentro de ese marco. Además, el rostro de María había quedado completamente desfigurado. Sin embargo, finalmente toda la evidencia presentada resultó contundente para el tribunal y el 26 de julio de 2006, Juliana fue sentenciada a 20 años de prisión por parricidio, además de una reparación civil de 30.000 soles, aproximadamente $8.000, destinada a los familiares de la víctima como compensación por el daño causado. Durante la lectura de la sentencia, la atención se centró también en la reacción de los presentes. La familia quedó dividida en la sala. Luis estuvo acompañado por su tía Carmen Rosa Hilares, mientras que el hermano menor, R, permaneció con la familia Yamoja, que rompió en llanto al escuchar la sentencia. Sin embargo, el caso no terminó ahí. Un detalle importante que a menudo se omite es que la condena inicial no quedó firme de inmediato. El 22 de enero de 2007, la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 20 años, pero después de esta confirmación, el 21 de mayo de 2007, la misma sala penal decidió reducir la pena de 20 a 12 años. El argumento utilizado para la reducción fue en esencia la aparente sinceridad del arrepentimiento de Juliana, así como el hecho de que tenía 18 años en el momento de los hechos, lo que fue considerado como un factor atenuante. La reparación civil, sin embargo, se mantuvo en 30.000 soles. A partir de este punto se abrió una nueva fase del proceso. Juliana no aceptó la resolución de la Corte Suprema. El 3 de agosto de 2007 presentó una demanda de habeas corpus contra los magistrados de la Corte Superior de Lima y de la Corte Suprema que habían intervenido en su caso, alegando una vulneración de su derecho a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. La demanda presentada por Juliana llegó finalmente al Tribunal Constitucional de Perú y el 13 de octubre de 2008 determinaron que la sentencia condenatoria contra Juliana había sido dictada con una motivación deficiente.
En concreto, el tribunal señaló que los jueces no habían explicado de forma lógica ni razonable algunos aspectos. Entre ellos, cuestionaron cómo era posible que una mujer de 47 años, descrita como robusta y sin limitaciones físicas y que además portaba un cuchillo, solo hubiera logrado causar 4 heridas cortantes a su agresora, mientras que Juliana habría infligido a su madre más de 60 heridas, una de ellas mortal. Para el Tribunal Constitucional, esta desproporción no había sido adecuadamente explicada por los tribunales penales. Esa falta de razonamiento suficiente convertía la sentencia, según ellos, en arbitraria e inconstitucional por vulnerar el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Es importante aclarar qué implicó realmente esta decisión en la práctica, ya que suele generar confusión. El Tribunal Constitucional no absolvió a Juliana, ni ordenó su liberación inmediata, ni tampoco anuló la calificación del delito como parricidio. Lo que dispuso fue que la Corte Suprema emitiera una nueva resolución, esta vez debidamente motivada y fundamentada sobre el caso. Es decir, se trató de una victoria parcial y estrictamente técnica, centrada en la forma en que se había redactado y justificado la sentencia, no en una declaración de inocencia. Aún así, esta sentencia adquirió una enorme relevancia en el ámbito jurídico peruano. Con el tiempo, el caso Llamoja se convirtió en un referente obligado a las facultades de derecho, utilizado para explicar el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el correcto uso de la prueba indiciaria en procesos penales. En el debate público y mediático, la decisión del Tribunal Constitucional reavivó otra polémica. Comenzaron a surgir teorías que apuntaban a la influencia del padre de Juliana, un juez respetado, en el desarrollo del proceso. Algunos sectores de la opinión pública lo acusaban de haber intervenido indirectamente o de haber utilizado sus contactos para favorecer a su hija y reducir su condena. Esta sospecha ganó aún más fuerza cuando en mayo de 2009 Juliana fue puesta en libertad. Aquí es necesario precisar un punto importante. El beneficio que obtuvo no fue libertad condicional, sino semilibertad. Se trata de una figura jurídica distinta dentro del sistema penitenciario peruano que permite la salida anticipada bajo determinadas condiciones, una vez cumplido al menos un tercio de la condena. En cambio, la libertad condicional exige haber cumplido la mitad de la pena. Juliana obtuvo la semilibertad el 20 de mayo de 2009. La decisión fue otorgada por la jueza Sonia Salvador Ludeña, con la aprobación de la fiscal Catherine Borero, tras haber permanecido recluida 4 años, 2 meses y 15 días en el penal de mujeres Santa Mónica de Chorrillos. Ese tiempo coincidía exactamente con el tercio de su condena de 12 años. Para buena parte de la opinión pública, la acumulación de decisiones favorables para Juliana solo podían explicarse a través de la influencia de su padre, que era juez. Sin embargo, ella, una vez en libertad, evitaba entrar en ese debate. Se mostraba satisfecha de haber salido de prisión y repetía que tenía motivos para seguir adelante. A partir de su liberación quedó sujeta a una serie de condiciones impuestas por el juzgado, entre ellas no cambiar de domicilio sin autorización previa, informar periódicamente sobre su situación laboral cada 3 meses, permanecer en su residencia durante la noche bajo supervisión de las autoridades y comunicar sus actividades laborales al finalizar la jornada. Además, las autoridades debían informar a Migraciones para impedir su salida del país. También estaba obligada a continuar con tratamiento psicológico comunitario bajo supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y a presentarse ante el tribunal durante los últimos 3 días hábiles de cada mes para acreditar sus actividades laborales o educativas. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podía implicar su retorno a prisión. Juliana aceptó estas reglas y comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar en una empresa vinculada a su entorno familiar y posteriormente, el 29 de julio de 2010, presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima su libro de poesía titulado El amor y la Vía Láctea. También abrió un blog de poesía. Este giro público hacia la escritura y la exposición mediática generó controversia. Algunas entrevistas posteriores alimentaron más todavía el debate sobre su actitud, con opiniones divididas respecto a su grado de arrepentimiento y a la forma en que procesaba lo ocurrido. A lo largo de este proceso hubo también una reacción muy crítica hacia la nueva vida pública de Juliana. Algunas personas expresaban incomodidad con la manera en que se estaba construyendo su imagen tras los hechos. En una ocasión se mencionaba una entrevista en la que un presentador la presentaba diciendo: «Hola chicos, estoy aquí con
continuación, Juliana Yamoja es una gran poeta y nos va a leer algo de su poesía. Frente a esto, algunas voces reaccionaban con desconcierto, cuestionando por qué se le estaba dando este espacio mediático. Juliana aparecía entonces sentada con su libro de poesía, hablando sobre su vínculo con la escritura, sobre su sensibilidad artística y su supuesta transformación personal. Sin embargo, no todos recibían esta imagen de la misma forma. En los comentarios del vídeo, muchas personas mostraban admiración escribiendo mensajes como «Dios mío, es tan hermosa, estoy enamorado de ella, es preciosa, parece tan dulce». Esta dualidad generaba rechazo en algunos observadores que no comprendían cómo una figura asociada a un caso tan grave podía recibir este tipo de exposición mediática o incluso admiración por parte del público. Aún así, su presencia en el ámbito cultural fue creciendo, especialmente dentro de ciertos círculos relacionados con la poesía. Paralelamente, continuó con su formación en el ámbito del derecho y mantuvo presencia en distintos espacios públicos. Con el tiempo realizó varias apariciones en televisión y entrevistas. Entre ellas fue invitada a un programa, El francotirador, del periodista Jaime Bailey. En otra ocasión, incluso protagonizó un gesto público al entregarle una Biblia a la conductora Magali Medina, un detalle que también formó parte de su exposición mediática posterior. En una entrevista realizada aproximadamente 6 meses después de su liberación, Juliana declaró: «Mira, soy la persona que siempre fui, la chica que escribe, la chica que le canta a la vida, al amor, al mar, la chica que estudia, la chica que tiene tantas cosas que hacer, tantos pasatiempos y tanto que dar». Mientras pronunciaba estas palabras, aparecía caminando por la playa, sonriendo y describiendo una etapa de renovación personal. En otra entrevista, Juliana volvió a negar de forma categórica cualquier relación con el veneno para ratas. Afirmó que nunca lo había tenido, que nunca lo había comprado, que nunca había existido ningún plan para utilizarlo contra su madre. Estas declaraciones contrastaban directamente con su confesión, su versión inicial ante los investigadores, en la que sí había reconocido la existencia de ese episodio. También reiteró nuevamente su versión de que la herida mortal en el cuello de María había sido autoinfligida, o sea, ella siempre permaneció con la misma última versión que dio. En distintas entrevistas posteriores, Juliana habló además de un cambio espiritual. Afirmó haberse acercado más a Dios, describiendo una vida interior marcada por conflictos y lo que ella llamaba demonios, pero también por una sensación de protección espiritual. Decía sentirse rodeada de ángeles y sostenida por la fe. Paralelamente, expresó su intención de continuar en su carrera de derecho con el objetivo de generar un cambio en el sistema. Afirmó que su paso por prisión le permitió ver realidades que consideraba injustas y conocer personas que según ella no deberían haber estado privadas de libertad. Desde esta perspectiva decía querer trabajar a favor de estas personas y contribuir a transformar el sistema desde dentro. En su discurso público insistía en que continuaría con su vida sin dejarse afectar por la opinión de los demás, intentando proyectar una imagen de reconstrucción personal. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir problemas relacionados con las condiciones de su semilibertad. A finales de 2011 fue su hermano Luis quien informó a las autoridades de una posible infracción. Recordemos que una de las condiciones impuestas era la prohibición de salir del país. Según la denuncia de Luis, Juliana habría viajado a Guayaquil, Ecuador, entre el 23 y 27 de octubre, en el contexto de un evento vinculado a su libro, información que habría sido conocida por Luis tras ver publicaciones en redes sociales. Él mismo afirmó que no estaba vigilando activamente a su hermana, sino que simplemente se encontró con las fotos en redes. Al verlas consideró que podrían constituir una violación de las condiciones impuestas y por ello decidió reportarlo. Luis explicó que no actuó por venganza ni por resentimiento, sino que por lo que él entendía como responsabilidad ante el crimen cometido. Aún así, su decisión generó fuertes críticas dentro de su propia familia. Su hermano R e incluso su padre cuestionaron que hubiera denunciado a Juliana. A partir de ese momento, Luis se fue distanciando progresivamente del resto de su familia. No compartía y nunca compartió la postura de su padre respecto al apoyo a Juliana, ni de su hermano, y el vínculo familiar comenzó a romperse por completo. En entrevistas posteriores, Luis describía una profunda sensación de aislamiento emocional. Expresaba preguntas constantes sobre su lugar dentro de la familia y su percepción de que el dolor por la pérdida de su madre no estaba siendo compartido por todos de la misma manera. En sus propias palabras, decía sentirse solo al pensar si era el único que seguía recordando y amando a su madre y si era el único que no podía aceptar que todo hubiera sido perdonado con el tiempo. También relataba el impacto de la reacción de su padre ante la denuncia.
Según Luis, su padre enfureció por el hecho de que informara de que su hermana podía haber violado la semilibertad. En una de sus declaraciones afirmaba que esa reacción le resultó profundamente dolorosa porque sentía que el enfado hacia él había sido más intenso que el dirigido hacia Juliana por el crimen en sí. Es decir, se enfadó más con Luis por querer denunciar a Juliana ante las autoridades por haber violado sus condiciones que con Juliana cuando asesinó a su madre. Así que Luis quedó prácticamente aislado dentro de su propio entorno familiar. Con el tiempo consiguió continuar su vida de manera independiente. Obtuvo una beca para estudiar sin apoyo familiar, comenzó a trabajar y se construyó una vida autónoma. Aún así reconocía que había aspectos de la familia que extrañaba: las vacaciones, celebraciones, navidades, los cumpleaños. Sin embargo, también afirmaba que no podía regresar a su familia como si nada hubiera ocurrido, ya que el hecho central, la muerte de su madre, seguía marcando todo. Para él, el proceso de duelo y reconstrucción debía ser propio y no podía alinearse con la forma en que otros miembros de su familia estaban intentando salir adelante. Aquí aparece otro detalle relevante que no estaba incluido en versiones anteriores del caso. Además de denunciar el presunto viaje no autorizado, Luis acusó públicamente a su propio padre de haber falsificado su firma, Luis padre, haber falsificado la firma de Luis, hijo y hermano de Juliana, en una serie de documentos relacionados con el cobro de aproximadamente 50.000 soles. Este dinero correspondía a beneficios de orfandad, pensión y tiempo de servicios derivados de la muerte de su madre. Según la versión de Luis, él habría permanecido en silencio sobre este asunto mientras era menor de edad y solo decidió hablar cuando alcanzó la mayoría de edad. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a recopilar un patrón más amplio de incumplimientos relacionados con la semilibertad de Juliana, porque además del viaje no autorizado, se detectó que había faltado a un total de 5 sesiones de terapia obligatoria. También se determinó que en varias ocasiones no regresaba a su domicilio durante la noche, incumpliendo una de las condiciones básicas en su régimen. A esto se sumó otro hallazgo: en realidad no estaba trabajando en la empresa de su tío, como había declarado. Y por si fuera poco, también se identificó la presunta falsificación de firmas de su exabogada en la documentación necesaria para autorizar su salida del país. La abogada en cuestión se llamaba Rocío. Juliana se defendió de estas acusaciones afirmando que su abogada actuaba por venganza. Según su versión, existía un conflicto personal entre la familia de su padre y la abogada, ya que su padre y esta abogada habrían tenido un hijo el 15 de junio de 2010. Esta situación generó aún más controversia. De acuerdo con los informes de esa época, el padre de Juliana habría reconocido al niño en el registro de nacimiento, pero no había cumplido con el pago de pensión, debido a una denuncia previa por alimentos. Esto alimentó la idea de que la abogada podría haber impulsado acciones legales contra Juliana como una forma de represalia indirecta hacia el padre. La propia abogada, sin embargo, denunció a las autoridades que Juliana estaba falsificando su firma en documentos oficiales. Además, afirmó que como consecuencia del conflicto, Juliana habría acudido a su domicilio, insistido en entrar y llegó a romper la parte inferior de la ventana de su habitación. En sus declaraciones, la abogada dijo: "Yo no falsifiqué nada, esta chica estaba falsificando mi firma". Todo esto generó todavía más controversia mediática en este caso, que la controversia mediática no termina nunca. En una entrevista con Luis, el periodista le mostró documentación relacionada con el caso y le preguntó si sabía que su padre tenía otro hijo con esta abogada. Luis respondió: no sabía que tenía un nuevo hermano. La situación añadía un nivel más de complejidad a una historia ya profundamente enredada. Tras analizar las firmas cuestionadas, compararlas con documentos originales y confirmar el incumplimiento de varias condiciones de la semilibertad, la jueza llamada Betsy Munaico Gamarra del Juzgado Penal de Lima decidió revocar el beneficio penitenciario de Juliana y ordenó su captura en enero de 2012. En caso de ser recapturada, debía cumplir el resto de su condena hasta el 4 de marzo de 2017. Sin embargo, cuando se dictó esta orden, Juliana no fue localizada. Las autoridades no lograban dar con su paradero y durante un tiempo simplemente desapareció del radar judicial. Pasaron días y semanas sin señales claras. En ese periodo surgieron especulaciones sobre una posible fuga del país. Se llegó a rumorear que podía estar en Ecuador, en Arequipa o incluso en Tumbes, aunque nunca hubo confirmación oficial. Mientras tanto, la defensa de Juliana apeló la decisión de revocatoria y el caso fue revisado por un tribunal superior. El 1 de marzo de 2012, la Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte
Corte Superior de Justicia de Lima anuló la orden de reingreso en prisión. El tribunal concluyó que no se había acreditado de manera suficiente la mala conducta y que además no se le habría advertido adecuadamente antes de revocar su régimen de semilibertad. A pesar de esta resolución, Juliana seguía sin aparecer. Su ausencia se prolongó durante más de 40 días. Cuando finalmente volvió a ser localizada, declaró que nunca había estado escondida, que no había salido del país y que simplemente había permanecido en su domicilio durante todo ese tiempo. Tras ello, su situación volvió a la normalidad dentro del régimen de semilibertad. Sin embargo, su hermano Luis reaccionó con gran molestia ante este desenlace. Afirmó que el juez que había revocado la orden de arresto tenía vínculos personales o profesionales con su padre, lo que alimentó sus sospechas sobre una posible influencia indebida dentro del sistema penal, como en casi todo el caso. Desde su perspectiva, el caso seguía estando atravesado por conexiones y favoritismos. En contraste, Juliana sostenía que su propio hermano estaba actuando en su contra, intentando hacer que volviera a prisión. Luis respondía diciendo: bueno, mi propia hermana mató a nuestra madre, como diciendo: claro que quiero que vuelva a prisión. Para ese punto, el conflicto familiar ya estaba completamente fracturado, sin posibilidad de reconciliación visible, y el caso seguía generando interpretaciones opuestas, incluso dentro del mismo núcleo familiar. En cuanto al otro hermano de Juliana, R., que en aquel momento ya tenía 18 años, mostró una postura distinta a la de Luis. Se manifestó conforme con la decisión judicial que había revocado la orden de arresto, señalando que su hermana merecía una oportunidad para reconstruir su vida una vez cumplida su condena, como cualquier otra persona en su situación. R insistía en que Juliana todavía era joven y que tenía un futuro por delante. También reconoció que se sentía atrapado en medio del conflicto entre sus dos hermanos y admitió que toda la situación le había afectado profundamente a nivel emocional. Con el tiempo se distanció de Luis debido a las diferencias en sus posturas. Sentía que debía defender a Juliana porque desde su perspectiva era lo correcto en ese momento. Aunque él y Luis aún mantenían contacto, R afirmó que la relación entre ambos nunca volvió a ser la misma. Por su parte, Luis ha declarado en varias ocasiones que no odia a su hermana y que la perdonó hace mucho tiempo. Sin embargo, también ha reiterado que nunca mostró remordimiento ni pidió disculpas, ni a él, ni a su familia, ni a la familia de su madre por lo ocurrido. Ese, según él, es el aspecto que más le duele. A pesar de todo, Luis continuó con su vida académica y profesional, y según información pública en redes sociales, se graduó como licenciado en Ciencias de la Comunicación en 2011 por la Universidad Tecnológica de Perú. Además, realizó estudios de posgrado, incluyendo una maestría en gestión pública, y estuvo viajando por muchos países trabajando en distintos ámbitos como el sector público, empresas privadas y ONGs, desempeñándose como comunicador, investigador y consultor. Pero más allá de los datos biográficos de lo que ha continuado haciendo, resulta inevitable pensar en que para Luis la pérdida de su madre marcó profundamente su historia personal y su testimonio refleja un duelo que sigue presente. También se ha visto en redes sociales que Juliana y su hermano R se siguen mutuamente y comentan algunas de sus publicaciones, lo que sugiere que entre ellos hay una relación más cercana. En cuanto al paradero y la situación actual de Juliana, aunque en los primeros años no podía ejercer como abogada debido a sus antecedentes penales, según reportes más recientes, a partir de 2022, Juliana habría culminado finalmente sus estudios de Derecho. De acuerdo con información de su propio perfil profesional, actualmente se desempeña como abogada penalista y está cursando una maestría en la misma especialidad en la Universidad de Friburgo, en Alemania, país donde reside. En sus redes sociales comparte imágenes de su vida en Alemania y en estas mismas plataformas, en las redes sociales, mantiene su postura de que lo ocurrido fue un caso de defensa propia. Pero evidentemente, y después de todo lo que he contado durante todo este rato, a día de hoy el caso sigue te deja muchas preguntas. ¿Qué ocurrió realmente dentro de esa casa entre Juliana y su madre? ¿Cuáles fueron realmente las intenciones en aquel momento? ¿Cómo interpreta ella misma lo sucedido con el paso del tiempo? ¿Hasta qué punto pudieron influir factores externos en el desarrollo del proceso judicial? Todos siguen siendo preguntas sin respuestas. ¿Qué pasó sobre todo? Y también quedan muchas preguntas sobre cómo era realmente la dinámica familiar, ya que por un lado tenemos unos testimonios y por otro lado
otros que se contradicen entre ellos. Luis ha insistido en que su madre debe ser recordada, no por las circunstancias de su muerte, sino por la vida que llevó. En sus palabras dijo: era una buena persona, una persona cariñosa que amaba a sus hijos y que nunca les causó daño. Este es uno de los casos que he traído al canal que más sensación de preguntas abiertas me deja, tanto sobre lo ocurrido como sobre las formas en que cada miembro ha intentado llevarlo, sobrevivir a ello. Es muy chocante cómo la relación entre una madre y una hija marcada por el conflicto pueda terminar en un desenlace tan extremo que es difícil de asimilar. Y a mí me deja muchas preguntas sobre qué cosas no se saben de la dinámica familiar que había. Pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, dejadme en comentarios qué opináis vosotros sobre este caso. Yo estoy completamente del lado de Luis, el hermano. Creo que su actitud es la más coherente en todo este caso. Pero dejadme vosotros qué opináis. Y si te ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvides dejar un me gusta, suscribirte a este canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!